Un buque de guerra y un bombardero estadounidenses en el Golfo Pérsico. Desde que Estados Unidos rescindió el acuerdo nuclear con Irán, la situación no ha hecho más que escalar en la región más peligrosa del mundo. Irán ha vuelto a enriquecer uranio, rompiendo por su parte el tratado. Muchos temen que en pocos años el país adquiera la bomba atómica. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Rusia terminaron el llamado Tratado INF, que prohibía misiles nucleares terrestres de medio alcance. Las potencias nucleares de antaño vuelven a desarrollar nuevas bombas y nuevas estrategias. ¿Acaso está volviendo la Guerra Fría? ¿Vuelve a amenazar por primera vez en 30 años una carrera armamentista sin control? ¿O ya comenzó hace tiempo? Un búnker nuclear bajo el centro de la ciudad de Nuremberg. Una reliquia de la Guerra Fría. En Alemania, había unos 2.000 refugios como este. En su interior, al menos una parte de la población hallaría cobijo en el infierno de una guerra nuclear. Échenle un vistazo. Si se detonaba una bomba atómica en la superficie, aquí abajo tenían que sobrevivir 2.000 personas en asientos y camastros, 8 horas acostados, 16 horas sentados. Alargar lo inevitable a 10 metros bajo tierra, nada más. Pasados 14 días, los generadores diésel ya no pueden transportar más aire fresco ni agua aquí abajo. Y entonces, después de 14 días, uno se pregunta si solo van a poder sobrevivir 14 días. ¿Para qué lo hacen? Pero así era. Acordamos una cita en este lugar con Philip Holtz. Él es embajador de la Organización para la Paz ICAN, la campaña ganadora del Premio Nobel para abolir las armas nucleares. El búnker simboliza una época que ya debería formar parte del pasado, pero la nueva carrera armamentista nuclear ya es inminente. Y eso que el mundo parecía ir por el buen camino. Había acuerdos de desarme y controles, pero las armas nucleares nunca desaparecieron del todo. Aquí se ve muy bien. Rusia, por ejemplo, tiene 1.600 ojivas nucleares listas para su uso inmediato. Según estas cifras, Estados Unidos tiene 1.750. Es decir que, en teoría, en los próximos años, se podría decir que se verá un descenso progresivo del número absoluto de ojivas. Pero no debemos engañarnos. En cuanto a la cantidad, la tendencia está a la baja, pero en cuanto a la calidad, las ojivas que se preparan son para un uso cada vez más inmediato. Es decir, hoy no estamos en una situación relajada, sino que la situación es incluso igual de tensa que durante la Guerra Fría. Rusia ha infringido el tratado. Lo rompieron hace muchos años. Y no sé por qué el presidente Obama no lo renegoció ni lo rescindió. No permitiremos que violen el tratado y produzcan armas mientras nosotros no podemos. Nosotros somos los que respetamos el acuerdo. Lamentablemente, Rusia no lo respetó. Por eso, rescindiremos el tratado. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, terminó el tratado INF que prohíbe misiles nucleares de medio alcance. Y también se retiró del acuerdo nuclear con Irán, pese a la oposición de sus aliados europeos. Trump, su ejército y sus asesores en la Casa Blanca apuestan de nuevo por la mano dura, por el armamento y la intimidación. Cada pocos años, Estados Unidos revisa su estrategia nuclear. La llamada Nuclear Posture Review define objetivos y escenarios. En 2018, Trump cambió de rumbo radicalmente. Esto es prácticamente la Biblia de los defensores de la política de intimidación en Estados Unidos. Trump quiere nuevas armas, nuevos escenarios para el despliegue de su arsenal, y eso es prácticamente lo que quieren los consorcios armamentísticos. Estamos en Washington. Buscamos a aquellos que piensan lo que después se transforma en política.
En los laboratorios de ideas de Washington están los teóricos del nuevo armamento nuclear y los que creen factible que haya una guerra nuclear. Hace años que trabajan en una nueva estrategia nuclear. Uno de sus precursores más importantes es el politólogo Matthew Koenig. Es profesor en la prestigiosa Universidad de Georgetown y estratega líder en el Atlantic Council, uno de los laboratorios de ideas más importantes del hemisferio occidental. Estoy orgulloso de escribir sobre este tema en el Atlantic Council desde hace varios años. Escribí sobre la amenaza que suponían los ataques nucleares rusos y presenté mi punto de vista ante el Congreso. Y sobre la necesidad de que Estados Unidos desarrolle armas nucleares de menor potencia para responder al ataque. Matthew Koenig escribió La lógica de la estrategia nuclear estadounidense, con la intención de argumentar científicamente la intimidación nuclear. Sus reflexiones alcanzan una gran repercusión en el Atlantic Council. El presidente es John Rogers, ex empleado del Departamento de Estado y de la Casa Blanca y actualmente vicepresidente del banco de inversiones Goldman Sachs. Frederick Kempe es director y presidente de la Junta Directiva y ex periodista estrella del Wall Street Journal. Brent Scowcroft fue asesor de seguridad nacional de los presidentes Gerald Ford y George Bush Sr. Hoy es miembro de los comités asesores de los Ministerios de Defensa y Energía y del Departamento de Estado. Está claro, el Atlantic Council tiene una gran influencia. Creo que mi trabajo influyó considerablemente en la redacción de la última Nuclear Posture Review. En Washington, decenas de laboratorios de ideas luchan por dinero e influencia. Muchos operan a nivel mundial. Sus empleados cambian de puestos en los ministerios, en política y en los laboratorios de ideas, como Elbridge Colby. Audiencia en enero ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos. Elbridge Colby era responsable de la estrategia de defensa nacional en el Pentágono, bajo la gestión del secretario de Defensa John Mattis. De modo que también es uno de los arquitectos de la nueva estrategia nuclear. Esta estrategia plantea un cambio de rumbo fundamental en la organización de nuestras Fuerzas Armadas para preparar una guerra contra China o Rusia. Este cambio de rumbo es urgente porque nuestra supremacía militar ha mermado en las últimas décadas. Colby trabaja actualmente para el Center for New American Security, uno de los laboratorios de ideas conservadores en Washington. Si nos fijamos, el Nuclear Posture Review posee una gran retórica, pero en realidad es una evolución y concuerda con las políticas de Estados Unidos y de la OTAN en el pasado. Básicamente significa que debemos reconstruir nuestras fuerzas nucleares obsoletas. Y además hacer algunas cosas para que los rusos entiendan que escalar deliberadamente el conflicto no es una buena estrategia. Una fuerte retórica, una evolución de la estrategia nuclear existente y una señal a Rusia. Lo que en un principio puede sonar poco espectacular, en verdad significa una ruptura con la política de desarme de las últimas décadas. Vamos al Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Ian Williams, el director del programa de defensa antimisiles de este renombrado instituto, también cree que la nueva estrategia estadounidense implica un cambio de rumbo fundamental. El objetivo principal de la estrategia 2018 es la intimidación nuclear. El control de armamentos y el desarme nuclear ni siquiera están en la lista de prioridades. Es un apoyo incondicional a las armas nucleares en defensa de los intereses centrales de Estados Unidos. Y eso es un alejamiento de la política de 2010. Pero, ¿qué intereses tiene Estados Unidos?
El concepto estadounidense de intimidación se basa en la llamada tríada nuclear: misiles intercontinentales en tierra, misiles transportados por submarinos en el mar y los bombarderos estratégicos por aire. El objetivo: evitar que el adversario ataque y use armas nucleares, ya que en cualquier momento tiene que contar con un aplastante contraataque nuclear. No obstante, los estrategas estadounidenses creen que el grado de amenaza ha cambiado, sobre todo por un cambio de actitud de Rusia. La estrategia rusa trató de forzar a Estados Unidos y a la OTAN a elegir o suicidio o rendición. Si hubiera habido una guerra en Europa del Este, Rusia podría haber usado una o dos armas nucleares pequeñas al principio, creando así un dilema para Occidente. En el llamado Club Valdai, que se da cita todos los años en Sochi, el presidente Vladimir Putin amenazó abiertamente con usar armas nucleares en caso de un ataque contra Rusia. El agresor no debe olvidar que el contraataque es inevitable y que lo destruiremos. Además, nosotros, que somos víctimas de la agresión, entraremos directamente al paraíso como mártires, y los otros, por el contrario, morirán como perros. Porque ni siquiera tendrán tiempo para pedir perdón. El Nuclear Posture Review quiso ofrecer otra opción aparte del suicidio y la rendición para que Estados Unidos y la OTAN pudieran reaccionar a un ataque nuclear limitado de Rusia con uno propio. Hans Christensen es experto en armas nucleares en la prestigiosa Federación de Científicos Estadounidenses. También él ve un cambio fundamental en la estrategia de Estados Unidos. Parece acabar con la idea de que para Estados Unidos podría ser prioritario reducir los arsenales nucleares y disminuir la importancia de las armas nucleares. Ese era un objetivo importante de la gestión de Obama. Ahora parece que va en la otra dirección. No solo necesitamos más, sino que damos la bienvenida oficial a una lucha de poder entre las grandes potencias. Estados Unidos se ve en una pugna entre las potencias por el dominio y la influencia en un mundo globalizado. La nueva competencia entre las potencias también promete nuevos negocios. Las nuevas estrategias requieren nuevas armas que hay que desarrollar y construir. Los consorcios de armamentos están en la línea de largada. Ya comienzan a invertir antes de que se tomen las decisiones. Entre los patrocinadores de los laboratorios de ideas, hay muchas corporaciones que hacen negocios con el armamento. Por ejemplo, gigantes internacionales como Airbus y Boeing, y también consorcios europeos como Leonardo de Italia o Safran de Francia. Donan cientos de miles de dólares al año a laboratorios de ideas como el Atlantic Council o el Center for a New American Security. Si uno se fija cuánto donan esas empresas, queda claro qué intereses y puntos de vista se representan en esos dos laboratorios de ideas y en otros. Los consorcios de armamentos quieren vender sus armas nucleares y presentan sus ideas a los políticos. Se podría decir que los laboratorios de ideas funcionan como agencias de publicidad para los políticos y los consorcios de armamentos. Ámsterdam, a principios de año. En la Asamblea General de Airbus, uno de los consorcios de armamentos más grandes de Europa, los activistas de la organización pacifista PAX intentan dialogar con los accionistas. Están indignados por la participación de Airbus y otras corporaciones en programas de armas nucleares como el de Francia. Trabajan en todo tipo de armas y obtienen muchísimas ganancias. Y desde que terminó el tratado INF, están trabajando para lograr nuevas armas nucleares en Europa. Por lo tanto, es importante por nuestra seguridad que hagamos frente a esas grandes compañías que se lucran con armas que podrían aniquilar el mundo entero. Meike Bines,
Observa y analiza para la organización PAX en los Países Bajos los consorcios involucrados en el negocio mundial de las bombas atómicas. Airbus es una multinacional, pero su sede principal está en los Países Bajos. Por supuesto que los Países Bajos no pueden tener ni producir armas nucleares. Por eso es raro que permitan que la compañía se involucre en eso. En la Asamblea General Anual de Airbus, la confrontación con los accionistas no tiene éxito. La mayoría entra por el aparcamiento subterráneo. Dijar Yassin y Aaron van der Veen están convencidos de su compromiso contra el negocio armamentístico del consorcio. Quieren concientizar a los accionistas e inversores, hacer públicas las actividades de los consorcios. Lo más importante para mí es que la gente vea quién se beneficia con eso. Grandes accionistas con mucho dinero que obtienen grandes ganancias con esas armas. Airbus es el más importante en Europa, pero también está, por ejemplo, Leonardo, una empresa italiana. Leonardo y Airbus, junto con la empresa británica BAE Systems, forman la empresa conjunta MBDA, que fabrica misiles para el arsenal nuclear francés. Se estima que Francia tiene 300 armas nucleares. Además de Francia y España, el Estado alemán posee acciones en el grupo Airbus. Por lo tanto, participa indirectamente en el programa francés de armas nucleares. Por ejemplo, el M-51-1 es un misil para ser lanzado desde un submarino. Participan Airbus DE y Safran, que desarrollan este misil a través del grupo Ariane. También en el segundo proyecto francés, el ASMPA, otro misil en el que además están involucrados varios países europeos. Airbus Defence and Space está cerca de Múnich. BAE Systems es de Reino Unido y Leonardo de Italia. Tenemos muchísimo dinero para jugar. 700 más 716.000 millones. Desarrollaremos las armas. La nueva estrategia nuclear promete billones de dólares en las próximas décadas a los consorcios armamentísticos para el mantenimiento y la modernización de los vectores de carga y sus ojivas, pero también para el desarrollo de nuevas armas nucleares y nuevos misiles de crucero. Los arsenales se ponen a punto y se repone el armamento. Philip Holtz, de la organización ICANN, nos muestra que siempre son las mismas empresas las que ganan dinero con ello. Aquí escogimos 4 ejemplos de armas nucleares actualmente en uso o en perfeccionamiento, y vemos que siempre están involucradas las mismas empresas. Boeing, por ejemplo, 3 veces, igualmente BAE Systems, y la bomba atómica B-6112, que es la que reemplazará en el futuro en Alemania y en toda Europa las bombas atómicas estadounidenses. Es decir, no es un tema restringido a Estados Unidos, sino que abarca a Europa y precisamente a Alemania. La B-6112 es una bomba nuclear de nuevo cuño, cuya reducida potencia puede variarse según el uso previsto. A diferencia de las armas nucleares estratégicas, que con su inmensa potencia y alcance pueden exterminar ciudades enteras en el corazón del territorio enemigo, la B-6112 es una arma táctica para ser empleada contra unidades enemigas, edificios o búnkeres. Y en caso de conflicto, se la puede usar antes. No es algo nuevo. En realidad no fabricamos más unidades ni desarrollamos nuevos tipos de armas. Reemplazamos las existentes. La 6112, la bomba para Europa, por ejemplo, reemplaza sistemas existentes. No es blanco o negro. Creo que el problema aumenta cuando se comienzan a introducir armas que oficialmente son armas nucleares tácticas y que pueden ser usadas antes que las armas estratégicas. Ahí empiezan los problemas sobre el uso prematuro de las armas nucleares. El almacenamiento de armas nucleares en Alemania no está confirmado oficialmente. Es una cuestión confidencial. De lo que no hay duda es que en caso de confrontación, los pilotos alemanes tendrían que llevarlas a destino en virtud del concepto de compartición nuclear.
Aquí vemos dónde Estados Unidos almacena bombas nucleares en sus propias bases. Por ejemplo, entre 10 y 20 en Alemania, en Büchel. Es decir, que en Alemania hay almacenadas bombas nucleares y que los soldados alemanes se entrenan regularmente en el uso de armas de destrucción masiva, armas diseñadas para matar a centenares de miles de civiles. El fin del tratado INF se observa con gran preocupación, sobre todo en Berlín. El acuerdo desterró de Europa los misiles balísticos de alcance medio. Políticos de asuntos exteriores y de seguridad del SPD, como Rolf Mützenich, temen el llamado a un nuevo rearme nuclear en Europa. Pedimos que se mantenga la prohibición de las armas terrestres de medio alcance. En la coalición de gobierno hicimos campaña para que en Alemania no se estacionen nuevas armas de mediano alcance. La supuesta prueba de que Rusia violó el tratado INF. La presentación de un contenedor de cohetes para mostrar el nuevo misil balístico de alcance medio SSC-X8. Un misil de alcance medio que supuestamente podría llegar a cualquier ciudad de Europa. Los rusos no respetaron el tratado INF. Ya desplegaron 4 batallones de estas armas. Esas armas amenazan las bases estadounidenses y a nuestros aliados en Europa, en este mismo instante. Efectivamente, hay indicios de que Rusia pudo haber violado las cláusulas del tratado INF. Sin embargo, el problema es que no es un debate unilateral. Rusia, a su vez, acusa a Estados Unidos de introducir, mediante el estacionamiento de sistemas antimisiles, sistemas en Europa que infringen las bases del acuerdo. Ninguno de los dos gobiernos ha permitido inspecciones mutuas. Las acusaciones siguen sobre la mesa. La inteligencia de Estados Unidos logró convencer, al menos a los socios de la OTAN, de que Rusia incumplió el acuerdo. Nos encontramos con Alexander Goltz en Moscú. El periodista observa desde hace muchos años el complejo militar ruso y la política armamentista del Kremlin. Él también piensa que Rusia violó el tratado y que Estados Unidos tiene pruebas. Mi interpretación es que los estadounidenses tienen muchos más datos para demostrar que Rusia infringió el tratado. Pero para mantener la confidencialidad de sus fuentes, no comparten esa información. Combatientes prorrusos en el este de Ucrania. La pesadilla de todos los estrategas de la OTAN es la repetición de este escenario, por ejemplo, en los estados bálticos. Que Rusia envíe tropas y le presente a la OTAN hechos consumados. Después de la invasión rusa de Ucrania, tuvimos que actualizar nuestras estimaciones. Lo puede repetir fácilmente en Estonia, Letonia o Lituania. Entonces sería un aliado de la OTAN y Estados Unidos se vería obligado a defender a esas naciones. Efectivamente, el Nuclear Posture Review habla sobre reforzar el papel de las armas nucleares contra los ataques estratégicos no nucleares. Esas misiones serían un primer uso de armas nucleares contra un ataque no nuclear. Pueden ser ataques convencionales importantes, ataques biológicos, tal vez hasta ataques cibernéticos. No está claramente definido. La OTAN practica hace tiempo escenarios de emergencia en los estados bálticos. El artículo 5 del Tratado de la OTAN establece que un ataque contra un miembro equivale a un ataque contra todos y justifica el empleo de la Fuerza Armada. Los políticos de línea dura en Washington están convencidos de que Occidente debe estar armado para un conflicto nuclear. Si los rusos piensan que pueden atacar y ganar con armas nucleares más ligeras, es un incentivo muy fuerte para ellos. Tenemos que estar preparados para contraatacar, aunque en ese caso existe el riesgo de un conflicto nuclear. ¿Qué planea el Kremlin? ¿Cuál es su estrategia? Las maniobras rusas, como la de Kaliningrado, siempre plantean la cuestión de si Rusia ensaya el caso de emergencia y planea el primer uso de armas nucleares para, ante la duda, poder terminar un conflicto en los estados bálticos de forma rápida y exitosa.
En la Guerra Fría, los rusos tenían la doctrina de no ser los primeros en usar armas nucleares. Esto cambió con Putin. Han dicho que estarían dispuestos a emplearlas en el campo de batalla. He preguntado a los rusos si realmente existe una estrategia de lograr la distensión por medio de la tensión. No podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que los rusos tienen la capacidad de agravar un conflicto con armas nucleares tácticas. La sombra de una gran guerra nuclear se cierne sobre todo lo que hacemos. De un lado, Donald Trump. Del otro, Vladimir Putin. Dos políticos que apuestan a la fuerza militar. Es un problema de liderazgo. Creo que tanto el señor Putin como el señor Trump están muy entusiasmados con la idea de tener este poder tan abrumador, este poder nuclear abrumador. Si lo tengo, puedo hacer lo que quiera. No es casualidad que Putin dijera en su famosa entrevista sobre la anexión de Crimea que había pensado en alertar a la fuerza estratégica rusa de misiles. Ambas partes se acusan mutuamente de llevar a cabo una política agresiva que, en caso de duda, no excluye el uso de medios militares, incluido el uso de armas nucleares tácticas. La nueva vorágine de rearme está en marcha. En Estados Unidos, toda una red de ministerios, organizaciones de investigación y empresas se prepara para implementar las reglas de la nueva estrategia nuclear estadounidense. Cada uno de los emplazamientos tiene diferentes tareas en cuanto a la investigación, el desarrollo y la producción. Los responsables son el Ministerio de Energía y el de Defensa. Los gestores son las grandes corporaciones. Por ejemplo, el Nevada National Security Site, es decir, un emplazamiento de seguridad nacional que en realidad está en manos de empresas como Honeywell, que aparece aquí varias veces. Estas empresas individuales que vemos aquí también se interesan por estos contratos gubernamentales millonarios y multimillonarios, y porque la carrera armamentística continúe, y por eso financian el cabildeo. Algunas de estas empresas son tan grandes que, en términos de su fortaleza económica, son como pequeños estados. Hay muchos puestos de trabajo en juego. Se inyecta tanto dinero en el proceso de toma de decisiones políticas que a menudo surgen problemas con el proceso democrático. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, el Laboratorio Nacional de Los Álamos y el Laboratorio Nacional de Sandia conforman un laboratorio multidisciplinario de seguridad nacional. Desde hace muchos años brindamos soluciones técnicas para cumplir con los requisitos nacionales de seguridad. Este compromiso con la seguridad de nuestro país sigue vigente hoy día. El corazón de la misión de seguridad nacional del laboratorio es el programa de armamento nuclear. En los laboratorios nacionales y las plantas de producción y pruebas de California en el oeste, hasta Carolina del Sur en el este, se llevan a cabo investigaciones de alto nivel en muchos campos científicos. La tecnología nuclear y armamentística es una de las tareas centrales. En el campus de Seguridad Nacional de Kansas City, nuestra labor es más que un trabajo. Es una misión. La misión de disuadir a nuestros oponentes y brindarles seguridad a nuestros aliados. Lo llaman empresa nuclear y abarca muchos intereses diferentes, distintos integrantes, intereses comerciales, intereses políticos, intereses militares que compiten entre sí e intentan influir allí donde se toman las decisiones. Y las decisiones se toman en la Casa Blanca y en el Congreso. Por lo tanto, todos los diferentes grupos apelan a la Casa Blanca y al Congreso para que les den más dinero para financiar nuevas armas y mantener las fábricas, introducir nuevos medios y mucho más. El Savannah River Site procesa material nuclear para apoyar a la defensa nacional.
El tritio es un objetivo permanente en el Savannah River Site. Es la única instalación de la nación que obtiene y procesa este isótopo del hidrógeno, un componente clave de las armas nucleares modernas. El tritio es un isótopo radioactivo del hidrógeno que se usa en las armas atómicas para mejorar la reacción nuclear en cadena. Todas las armas nucleares en los arsenales de Estados Unidos necesitan esta sustancia, porque solo ella les permite construir ojivas nucleares tan pequeñas que un cohete puede transportarlas. The Savannah River Site, helping to make the world safer. El tritio para fabricar las bombas atómicas estadounidenses se produce en el reactor Watts Bar, en Tennessee, en una central eléctrica de Tennessee Valley Authority. Como Estados Unidos ya no posee medios propios para enriquecer uranio, el material para las barras de combustible nuclear en las que se produce el tritio hay que comprarlo en el extranjero. Viajamos al municipio alemán de Gronau, junto a la frontera neerlandesa. La empresa Urenco opera aquí la única planta de enriquecimiento de uranio de Alemania. Urenco es una de las dos empresas de enriquecimiento de uranio más grandes del mundo. Estados Unidos es su principal cliente. Udo Buchholz y Christine Burkhardt luchan hace años contra el enriquecimiento comercial de uranio que lleva a cabo la multinacional. El grupo Urenco que administra esta planta opera un total de 4 instalaciones. Esta es la planta en Gronau, Alemania. Hay otra instalación en la vecina Almeno, en los Países Bajos. En Kaperhorst, en el Reino Unido, hay una planta y hace unos años funciona una 4ª instalación de enriquecimiento de Urenco en Estados Unidos. Urenco es un grupo multinacional. Un tercio lo comparten los operadores alemanes de centrales nucleares RWE y E.ON. Los otros 2 tercios se encuentran respectivamente en manos de los Países Bajos y Reino Unido. En 1970, los 3 estados unieron, mediante el Tratado de Almelo, sus esfuerzos en tecnología de centrifugado para usarla con fines comerciales y exclusivamente civiles. Los antinucleares y también los políticos del Partido Verde y de la izquierda exigen hace tiempo respuestas del gobierno alemán sobre los negocios de Urenco. Hubertus Debel, miembro del grupo parlamentario de izquierda en el Comité de Medio Ambiente del Parlamento alemán, teme que en Estados Unidos se haya difuminado el límite entre el uso civil y militar. En mi opinión, este límite no se puede marcar de modo estricto. Obviamente, la tecnología permite enriquecer el uranio para usarlo en centrales nucleares. Pero es igualmente posible, con un par de vueltas más, para decirlo de forma coloquial, producir uranio altamente enriquecido para fabricar bombas atómicas. Y para mí, eso significa que la tecnología de enriquecimiento de uranio tiene 2 caras, y donde resulta más claro que los límites entre el uso civil y militar en realidad son falsos. Hay una gran zona gris, y según creo, está creciendo cada vez más, no solo a nivel nacional, sino también internacional, y encierra un inmenso potencial de amenaza. Así opina Hubertus Debel. El Tratado de Almelo excluye de forma expresa y categórica la entrega de uranio con fines militares. Una comisión gubernamental trinacional supervisa el cumplimiento del contrato de Almelo. Pero, ¿el uranio enriquecido de Gronau también se usa en Estados Unidos para la producción de tritio? Ante nosotros, Urenco lo niega. El material producido por Urenco nunca se usó ni se usará para alimentar reactores que también producen tritio. Sin embargo, los planes del consorcio alarman a los críticos. Urenco quiere aumentar el grado de enriquecimiento de uranio en su fábrica estadounidense del 5 al 19,75%. Según el consorcio, el material se destinará exclusivamente al uso civil. No obstante, a partir del 20% de pureza, se habla de uranio apto para la fabricación de armas.
Efectivamente, estas últimas noticias o suposiciones nos han consternado. También dentro del gobierno federal estamos tratando de que nos confirmen estos indicios para intentar tomar cartas en el asunto. En mi opinión, tendrían que haber sonado todas las alarmas. La República Federal de Alemania tiene derecho de veto en el marco del Comité Conjunto, que supervisa las actividades de Urenco. Y la República Federal de Alemania tuvo la ocasión de emitir un veto por considerar la decisión de Urenco peligrosa y que fomenta la militarización, y pudo prohibirla. Pero eso no sucedió. Frankfurt, el centro financiero de Alemania. Aquí las estrategias de inversión de los bancos alemanes también alarman a los detractores de las armas nucleares. Don't bank on the bomb. No financien la bomba. Se llama un estudio de las organizaciones Pax e ICANN que investiga quiénes son los acreedores de los consorcios de armas nucleares. Entre ellos está el DZ Bank, la empresa matriz de los bancos cooperativos. Los asistentes a la Asamblea General anual se muestran entre cariacontecidos y sorprendidos. ¿A quién le gusta invertir en consorcios de armamentos y que se agraven aún más los problemas que existen en el mundo? ¿Lo descartaría? Como accionista no lo descartaría. No tengo nada que decir. ¿Lo sabía? Opino que no es así. No podemos filmar en la Asamblea General anual. El banco nos informa que no es un evento público. La entidad niega que exista un compromiso financiero con el productor estadounidense de armas nucleares Northrop Grumman. ICANN dispone de otras informaciones. El DZ Bank participa en este negocio armamentístico, ofreciendo a través de su subsidiaria Union Investment un fondo Uniglobal. Y ese fondo invierte, por ejemplo, en Northrop Grumman, un consorcio armamentístico, que también es una empresa mixta, pero produce y mantiene armas nucleares. De modo que el banco no invierte directamente, sino a través del fondo de la subsidiaria. Los investigadores de ICANN presentan la prueba. Se puede ver sin más en el informe semestral de Uniglobal. Aquí en la página 8, el DZ Bank no solo invierte en Northrop Grumman, sino también en el otro gran fabricante de armas nucleares, Honeywell International Inclusive. Philip Holtz y sus compañeros se manifiestan hoy frente al Deutsche Bank en Berlín. Quieren concientizar a los clientes y que en algún momento se termine el negocio con las armas nucleares. Están convencidos de que solo la presión pública puede inducir a los inversores institucionales a replantearse sus acciones. Mi experiencia de hoy en las calles de Berlín repartiendo folletos es que la mayoría nos evitan y hacen como si no fuese con ellos. Aunque lo cierto es que todos tienen una cuenta bancaria y muy pocos usan bancos alternativos. Y ya sea el Deutsche Bank o un banco asociado, los bancos alemanes están involucrados en un negocio multimillonario mortal. Abu Dhabi a principios de año. IDEX es la feria de armamento más grande de Oriente Próximo y Medio, en el corazón de una de las regiones más peligrosas del mundo. Un espectáculo militar desmesurado en un país de poco más de 1 millón de habitantes. Ninguna región del mundo se rearma tanto como Medio Oriente. Siempre con el archienemigo Irán en la mira y su conflicto con la superpotencia estadounidense. Desde que Estados Unidos suspendió el acuerdo nuclear,
se ha reavivado el peligro de que Irán pueda convertirse en una potencia atómica en un futuro cercano. Una chispa puede bastar para que explote el polvorín más peligroso de la Tierra. Irán aún no tiene bombas nucleares, pero su tecnología de misiles representa una seria amenaza para los barcos y las bases militares de Estados Unidos en la región. Si Irán puede atacar esos objetivos con exactitud, puede surgir una situación similar a la de Pearl Harbor, en la que Irán ve la oportunidad de eliminar las Fuerzas Armadas estadounidenses. Entonces, Estados Unidos tendría que decidir si realiza un gran esfuerzo para regresar a la región. Es difícil predecir cómo reaccionaría Estados Unidos ante esa situación. La defensa antiaérea y antimisiles y los sistemas integrados de comando y control son el gran tema de esta feria. En vista de la creciente amenaza de guerra con Irán, la atención se centra en la defensa contra ataques sorpresivos, ya sean convencionales o nucleares. El mundo se ha convertido en un lugar más peligroso. La amenaza de crisis y guerras se cierne sobre muchos puntos conflictivos de la Tierra. Y en un mundo sin control de las armas nucleares ni tratados de desarme, en el que las potencias pasan a una nueva fase de confrontación, el uso de armamento atómico deja de ser inconcebible. No sabemos cómo sería una guerra nuclear, y Dios no lo quiera, sería lo más peligroso que se haya hecho jamás, pero estaremos listos para reaccionar, porque eso es lo que hay que hacer en un mundo nuclear. El fantasma de la disuasión nuclear y del uso de las armas atómicas pareció alejarse durante décadas. Pero la nueva era nuclear hace mucho que comenzó.